estudia de 100 nanómetros para abajo, es un nanomaterial, más o menos, ¿no? Y más Ahí, o menos. bien, perfecto. Y ahora te voy a preguntar, pero tengo pocas preguntas, ya se me termina, pero vamos a inventar cosas. Sí, No, no se me dime, Pich. termina, no miento. No miento. Vamos de a poco. Ahora te voy a preguntar, ¿qué son los estudios de FT? ¿Qué sería? Lo mencioné por ahí, pero me lo vas a decir y tú igual. ¿Y cómo los usas para diseñar materiales más sustentables? Bueno, los estudios de DFT es pues teoría del funcional de densidad, de la Mm, densidad. Pues bien. estos son métodos computacionales pues que permiten estudiar el comportamiento electrónico de los materiales a nivel atómico. Y Muy bien. pues yo personalmente en la tesis que estoy haciendo para la maestría, pues los estoy utilizando para modelar las interacciones que hay entre los contaminantes y los materiales carbonáceos para que estos los puedan absorber y pues descontaminar el agua y que todos tengamos agua limpia. Ay, qué lindo. Vamos a refrescar otro concepto que no sé si aclarar, vamos a decir. Que absorber sería más o menos como unirse, ¿no? Porque es Sí, absorber con D, no absorber con A, que a veces puede haber con B, perdón, que a veces hay la confusión, ¿verdad? sí, sí, sí. Digo porque a veces esa palabra, ese concepto, yo cuando lo escuché por primera vez, digo, ¿qué es eso? Porque yo pensaba que era absorber, pero era absorber, que es otra cosa. Sí, Ahí sí, está. bueno, la Sí. absorción pues interactúa un absorbente y un adsorbato. En este ejemplo pues de mi tesis, Ujú. el absorbente es el material carbonáceo y el adsorbato o la molécula que se quiere retirar al agua pues serían contaminantes emergentes como pues de medicamentos. Ah, súper, genial. Qué buena aplicación. Y después te voy a preguntar. Ah, mira lo que te voy a preguntar. Que si te gusta comunicar ciencia, ¿y por qué Ah, consideras importante la divulgación científica en redes sociales? bueno, a mí sí me gusta muchísimo comunicar ciencia y pues creo que en redes sociales es importante que también esté esta divulgación. Hay revistas de divulgación científica, por ejemplo, pero creo que el que la ciencia también llegue a las redes sociales amplía mucho el público al que se puede llegar. Ujú, Para mí es muy importante como retribución social, ya que toda la vida he vivido becada y así he podido estudiar, mostrarle a la sociedad, al menos a la sociedad mexicana, que es la que me paga, eh, qué es lo que estoy haciendo con la beca que se me está ofreciendo, claro, ¿no? sí, sí, Toda la sí, investigación que hay detrás y bueno, el otro día me comentaba una compañera, a veces es frustrante no sacar los mejores resultados o los resultados que nosotros pensábamos que íbamos a tener con esta investigación, pero todo es conocimiento. O sea, incluso aunque falles en un experimento, eh, esa experiencia te da el conocimiento de qué no debes de hacer. Y bueno, es muy importante para mí porque pues así llego a más personas y en específico pues porque llego a más niñas y adolescentes que se pudieran interesar por estudiar una carrera científica. ahí va, muy bien. Bueno, y ahora te voy a preguntar, ahora sí estoy en la última, ¿viste? Yo estaba un poco acelerada. La última pregunta es si has pensado en trabajar fuera de México. Sí, sí lo he pensado y sí me interesa mucho la colaboración internacional. Sí lo haría, no tengo miedo sobre irme a otro país y pues estar trabajando en otro país, pero también creo que es importante poder formarme en algún momento en otro país y poder volver a México para contribuir al desarrollo científico y tecnológico también. Ahí va, lo que nos decías hace un rato para devolver, digamos, a lo que te costea, vamos a decir, ¿no? A la sociedad misma. Claro, tiene sentido. Bueno, se me hizo súper corta la entrevista, ya llegamos al final. Pero a ver, ¿qué más podemos decir? Me pareció súper interesante tu tema de investigación, porque yo veía, recientemente vi alguna historia tuya, creo que en Instagram, y veía las estructuras tridimensionales, pero no sabía que era
no sabía que era grafeno, o sea, no sabía lo que era en realidad, básicamente. Y me resulta muy interesante eso, lo que investiga. La investigación radica en extraer entonces compuestos como ser fármaco, se busca eso como fármacos presentes en el agua, entonces. Así es. Ahí está. A veces, bueno, yo no lo sabía hasta que Sí, comencé a estudiar contaminantes emergentes y dentro de ellos pues están los microplásticos y también bien. pues, algunas hormonas y metabolitos de medicamentos. Ajá, Entonces, para nosotros es de lo más normal consumir medicamentos cuando estamos enfermos y no tomamos en cuenta el ciclo de vida de estos, porque ujú, no se termina en el momento en el que nosotros los tomamos. claro, Después de que nosotros tomamos medicamentos, pues parte de ellos se metabolizan y nos ayudan a curarnos, claro. pero otro porcentaje se desecha mediante la orina o las heces Ujú, y va a parar a las aguas residuales urbanas. claro. Luego tal vez, porque no todas las ciudades tienen pues plantas de tratamiento de aguas, Ujú, pero incluso en las plantas de tratamiento de aguas es poco probable que se puedan quitar este eliminar, tipo de... claro, claro. Y ahora se me ocurre, por ejemplo, los antibióticos son todo un tema también, ¿no? Que entrarían dentro Claro, de los medicamentos. Sí. sí, porque los antibióticos, aparte de la acumulación, también causan resistencia Oh, en pues, sí. otros seres vivos, ¿no? Sí, 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 súper importante. La verdad que es un temón eso últimamente. También un tema muy importante es lo que tiene que ver con el medio ambiente y la salud humana y bueno, y animal y en fin, del ecosistema todo. Pero muy interesante, un gran gusto de conocerte, de tenerte en el canal. Ahora me va a entrevistar ella en otro video. El gusto es igual. Y bueno, y no sé, bueno, sí. Los vamos a invitar a que te sigan en tus redes sociales, que no lo... Instagram, Ay, TikTok, ¿verdad? Sí. sí, bueno, en TikTok estoy como angela.stem y ahí soy muy activa. También tengo una página en Facebook que se llama también angela.stem. Ahí no soy tan activa, pero pues espero hacerlo. Aparece cada tanto. Y Bien. pues Instagram realmente no lo tengo como todavía ligado, Ah, bueno, pero pero alguna igualmente, historia aparece, sí, alguna historia aparece, ¿no? Sí. ajá, Instagram es más como de mi día a día. Bien. Bueno, si quieren ver el día a día de Ángela, ya saben. Pero TikTok es recontra activa, lo digo por experiencia propia, porque yo la conocí por medio de TikTok. Y, y muy graciosos los videos. Tienen un toque. Pues porque al final de cuentas las redes sociales también son para entretenimiento. Claro. Sí, a mí me pasa que, bueno, los míos no son muy de humor en general, lo que yo publico, pero a mí me pasa que creando contenido como que uno también es una válvula de escape del estrés que tienen, ¿no? Como estudiante, digamos, ¿no? Y verle el toque gracioso, por ejemplo, en el caso de que voy a ver tu video, está bueno, está buenísimo. Este, y bueno, y entonces ya los invitamos a todos. Y vos vas a tener canal de YouTube también. Ahí estoy tirando Sí, una noticia. Que no sé si. próximamente, yo creo Sí. que ya el siguiente mes que tenga más tiempo, porque ahorita tengo Ah, muchas cosas que hacer, pero ya el siguiente mes trataré de hacerme uno y ahí pues está. Bueno, eso se esperan y en cuanto tengamos noticias, si yo me entero, ya ahí aviso. Principalmente donde más puedo avisar es en Instagram, que es donde, en mi caso, donde soy más activa en Instagram, en TikTok estoy tratando, de a poco voy. Pero me parece una gran herramienta para hacer networking así, ¿no? Internacional, nacional e internacional. Y Mm. bueno, entonces te agradezco un montón, Ángela. No sé si querés dejar algún mensaje específico. Sí, Pues nada, los quiero mucho y muchas gracias por ver el video completo. ahí va. Y que nos sigan, por favor. Hasta pronto. Si te gustó este video, no te olvides de apoyarme con un like y una suscripción. Chao.